carreras. Admisión, una carrera. Compresión, otra carrera, van 2. Combustión, expansión, enfriamiento, otra carrera, 3. Y el escape, 4 carreras o 4 tiempos, ¿no? Opera 4 tiempos y por cada carrera el cigüeñal da media vuelta. Media vuelta. Entonces, media vuelta más otra media vuelta, ya van una vuelta. Acá hay otra media vuelta, una vuelta y media. Y acá, entonces, 4 carreras o 4 tiempos o 2 giros del cigüeñal producen un ciclo diésel, un ciclo termodinámico diésel. Bien, el orden de encendido, ¿no? Acá tenemos 6 cilindros en línea, ¿no? Es un motor Perkins. Diésel es un motor petrolero diésel, ¿no? El petróleo es diésel. No hay ninguna gasolina que se llama diésel, pues. El petróleo es diésel. Entonces, un motor petrolero, marca Perkins, tiene 6 cilindros y los cilindros están dispuestos en el monobloc en línea. Y estos 6 cilindros, en estos 6 cilindros se produce la combustión, el encendido o la explosión. Primero el cilindro 1, después el cilindro 5, luego el 3, después el 6, después el 2 y después el 4. En ese orden. ¿Ok? Cada cilindro tiene una explosión. No hay dos explosiones al mismo tiempo. Ya, este es el orden de encendido. Entonces vamos a esquematizar la disposición de los cilindros, ¿ya? Y vamos a tomar de referencia el cilindro 1. ¿Ya? Y en el cilindro 1, en el momento del análisis, en el cilindro 1 está comenzando la carrera de trabajo. ¿Y cuál es la carrera de trabajo? La explosión, la combustión. ¿Ok? Inicia la carrera de conversión de energía química en energía calorífica, en energía mecánica, ¿no? Está iniciando la carrera de trabajo, significa que se está iniciando la combustión, ¿no? En el cilindro 1. Bien, vamos a esquematizar la disposición de los cilindros. Bueno, entonces ya acabamos de ver, para 4 carreras, los 4 tiempos, tenemos admisión, compresión, combustión, expansión, enfriamiento, escape. ¿Ok? Acá voy a comentarles. Una carrera, admisión, otra carrera, compresión, otra carrera, combustión, expansión, que podría tomarlo de enfriamiento también, o combustión, expansión y enfriamiento, escape. El enfriamiento es a volumen constante, ¿no? El 4.4 igual al punto 1 en volumen. Bien, entonces ahí tenemos las 4 carreras. Ya. Por cada carrera hay, repito, medio giro de cigüeñal. Entonces vamos a determinar el intervalo de los encendidos. 2 vueltas del cigüeñal son 2 por 360 grados, 720 grados hexagesimales. Dividido entre 6 cilindros, da 120 grados por cilindro, por un cilindro. ¿Ok? Entonces, estamos repartiendo los 720 grados entre 6 cilindros, tendríamos 120 grados, ¿no? Que debe durar la combustión, el encendido. El desplazamiento o carrera del pistón. Entonces, tenemos 120 grados y 4 carreras, ¿no? 4 carreras o 4 procesos que acabamos de verlo. Admisión, compresión, combustión, expansión, enfriamiento, escape. ¿Okay? Entonces, 4 carreras, tenemos 180 grados para cada carrera. Y el orden de encendido, lo estamos viendo, ¿no?
1, 53, 36, 62, 4. Bien, acá hemos dispuesto cilindro 1, cilindro 2, 3, 4, 5 y 6. Ya. Y cada carrera es media vuelta del cigüeñal, o sea, 180 grados. Entonces, en 4 carreras tenemos 180, 180, 180, 180. Ahí están los 720 grados, las 2 vueltas del cigüeñal. Entonces, acumulando 180, más 180, 360, más 180, 540, más 180, 720. Bien. Acabamos de calcular 120 grados para el encendido o la combustión. Entonces comenzamos con el cilindro 1. El cilindro 1 debemos asignarle 120 grados para la combustión. Ya. Estamos viendo que la combustión, expansión, es una carrera, o sea, 180 grados. Combustión, expansión, esto es una carrera, media vuelta del cigüeñal, 180 grados. Combustión, expansión dura, o sea, 180 grados. Entonces, acá comenzamos en 0, 120 grados. En total, 180. Combustión, expansión. La combustión solo 120 grados. Nos dice que después de la combustión, explosión del cilindro 1, que dura 120 grados, sigue el cilindro 5. Después de 1 nos vamos vertical al cilindro 5. Aquí terminó la combustión en el cilindro 1, acá comienza la combustión en el cilindro 5. Otros 120 grados. Termina la combustión en el cilindro 5, ¿no? Y debe comenzar el 3. Entonces vamos hacia arriba y aquí está el cilindro 3, comienza la combustión, 120 grados, ¿ok? Y debe comenzar, si termina la 3, comienza la 6. En el cilindro 6 debe comenzar la combustión. Entonces de 3, ya terminó, vamos a 6, acá comienza la combustión, 120 grados, termina 6, comienza en 2. Entonces, termina en 6, comienza en 2, en el cilindro 2 la combustión. Termina la combustión en el cilindro 2 y comienza el cilindro 4. Acá estamos en el cilindro 2, aquí inicia la combustión, acá termina y nos vamos al cilindro 4. ¿Ok? Tiene que durar 120 grados. Entonces aquí está comenzando en el cilindro 4, está comenzando aquí en 600 grados, más 120 sería 720, ¿ok? 720. Okay. Entonces termina aquí, ¿no? Entonces, aquí completa la combustión. 600 más 120 termina la combustión aquí. Ya, ahora, la combustión y la expansión, acá son 180 grados, admisión 180, compresión 180, combustión, expansión 180 y enfriamiento, escape 180 grados, ¿no? Entonces, si la combustión tiene 120 grados, la expansión debe tener 60 grados. 120 más 60, 180 grados. Ok. Entonces, después de la combustión, viene 60 grados,
120 más 60, 180 para la expansión. Entonces, después de la combustión, 60, expansión. Después de la combustión, 60 grados, expansión, y así. Después de la combustión, expansión. Después de la combustión, expansión, 60 grados. Esto es 60 grados, ¿no? Aquí termina la combustión y acá comienza la expansión. Bueno, acá combustión y expansión. Ok. Entonces ya acabamos de distribuir la combustión y la expansión. Después viene enfriamiento escape. ¿Okay? Después de la combustión y expansión viene escape. Entonces en el cilindro 1 terminó aquí la expansión, viene enfriamiento escape, 180 grados. ¿Ok? Termina acá 360. A ver, vamos a seguir con el cilindro 1. Estamos acá en escape. A ver, ya hemos hecho compresión, combustión, perdón, ya hemos hecho combustión, expansión, una carrera. La otra carrera es enfriamiento escape. Ya acabamos de verlo. Combustión 120 grados, expansión 60, en total 180. Después viene enfriamiento escape 180, ya vamos aquí. Después viene la admisión 180 y la compresión 180 grados. ¿Ok? Ya mejor lo vemos en el esquema. Acá. Combustión, expansión 180 grados. La combustión 120 grados, la expansión 60. Enfriamiento escape 180 grados. Después viene la admisión 180 grados. La compresión 180 grados. Combustión, expansión 180 grados. 120 más 60. Enfriamiento escape 120 grados. Entonces esto, ¿no? Estos procesos de admisión, compresión, combustión, expansión, enfriamiento, escape, se ha distribuido en este cuadro, ¿no? En este cuadro, considerando la combustión 120 grados, la expansión final 60. O sea, combustión, expansión, una carrera, del cilindro 1, ¿no? Después le sigue enfriamiento, escape, después sigue admisión y después sigue compresión. Ahora, el cilindro 2, acá está combustión, ¿no? Expansión final. Ya. Entonces, aquí el escape, ¿ok? El escape termina a 160 grados. Entonces, el escape debe tener 180 grados. Entonces, 660 para 720 le falta 60 grados. 60 más 120 da 180. Entonces, aquí comienza el escape y termina aquí. Después del escape viene la admisión de aire, después viene la compresión de aire, después viene la inyección del combustible, se mezcla con el aire y oxígeno, se produce la combustión, la expulsión, ¿no? Acá el escape, expansión final y escape. En el cilindro 3, acá hemos identificado la combustión, 120 grados, la expansión final, 60 grados, en total 180. Después sigue el escape, ¿no? Enfriamiento, escape, 120 grados, y ya estamos acá en 600 grados. Admisión, 180 grados, acá hay 120. Entonces termina con 60 grados la admisión aquí. Después la compresión, después de la admisión de aire, viene la compresión de aire, 180 grados, combustión y sigue. El cilindro 4 hemos identificado la combustión, ¿no? La combustión debe tener 120 grados. ¿Okay? Acá está, acá comienza en 600 y acá termina en 720, es decir, aquí están los 120 grados de la combustión. Los 60 grados de la expansión están acá. Entonces, después de la combustión-expansión sigue escape, después sigue admisión, luego compresión.
En el cilindro 5 hemos identificado la combustión con la expansión final, después sigue escape, admisión y compresión. Acá la admisión termina en 660, para llegar a 720 le falta 60, pero la compresión es 180, acá ya tiene 60, entonces falta 120 de compresión. Y por último, el cilindro 6, ¿no? El cilindro 6 tiene combustión, expansión final, 120 más 60, 180. Acá está terminando en 540. 540 grados más 180 grados, 720, llegó acá. Entonces, todo esto es el escape. Después del escape tiene que entrar el aire, admisión 180, y ese aire se comprime 180. Ya. Aquí hacemos un corte vertical, por ejemplo, ¿no? Hacemos un corte acá y vemos en qué los 6 cilindros, en qué proceso se encuentran. Este es el cilindro 1, está en la combustión. El cilindro 2 está en escape. Cilindro 3 está en admisión. El 4 está en la expansión final. 5 está en la compresión. Y 6 está en la admisión, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en la parte final, ¿no? En la parte final, cuando el cilindro 1 está terminando la compresión, ¿no? Está comenzando el escape en el cilindro 2, ¿no? Entonces, cuando está terminando la compresión de aire en el cilindro 1, en el cilindro 2 está comenzando el escape. En el cilindro 3 está terminando la admisión. No, está por las 3/4 partes la admisión. De acá continúa. En el cilindro 4, la combustión está terminando, porque acá hay la expansión. En el cilindro 5 está comenzando la compresión. Acá termina la compresión. Y en el cilindro 6 está terminando el escape, ¿no? Porque acá comienza la admisión. Señor Torres Paitán. Menos un punto, los que no participan no se vayan a sorprender en su práctica. No está el señor Torres Paitán. Torres Lampas. Torrejón Lampas. Señor Torrejón. Menos. Señor Taquia Aristizábal. Sí, profesor. ¿Me escucha? ¿Me he dejado entender o lo repito? Sí, profesor, sí se deja entender. Ok, a ver. Por favor, acá al final del cilindro 1, díganos en qué estado se encuentran los procesos. Le acabo de decirlo. Cilindro 1, a ver, le voy a volver a decir. Ya. Cilindro 1 está, acá comienza la compresión y acá termina la compresión. Claro. El cilindro 1 está terminando la compresión de aire. Hace una vertical hacia abajo, pues, ¿no? Sí, claro. Ya, en el cilindro 2 está comenzando el escape, ¿no? Sí, está en sus... En el la cilindro mitad, 3, en el cilindro 3, acá termina la admisión. Está más Sí. o menos a las 3/4 Las partes de cuatro. la admisión. Ajá. Sí, sí. En el cilindro 4 termina la combustión, porque acá comienza la expansión. Claro. En el cilindro 5, la compresión acá comienza y acá termina. Entonces, más o menos está comenzando la compresión. Y por último, el cilindro 6 está terminando el escape. Claro. ¿De acuerdo? Sí, profesor. A ver, dígalo. Ya en el cilindro 1 está terminando la comprensión. En el cilindro 2... No, comprensión no, compresión. No, sí, compresión. En el cilindro 2 está comenzando el escape. En el cilindro 3 está
a las 3/4 partes del proceso de admisión. En el cilindro 4 está terminando la combustión. En el cilindro 5 está iniciando la compresión. Y el cilindro 6 está terminando el proceso de escape. Ya, ok, gracias. De nada. Bien. A ver, Mejía Morales. Sí, profesor. Ya. A ver, mire, aquí, cuando está comenzando la combustión en el cilindro 1, está pasando Ya. en qué proceso está en el cilindro 2. Disculpe. Igual que su compañero, describa los procesos cuando en el cilindro 1 comienza la combustión. Ya. Comienza la combustión en el cilindro 1 y termina en comprensión. Luego en el cilindro Perdón, ¿de 2 qué está empieza el hablando? escape. No, señor. A ver, el señor anterior, ¿cómo se apellida? Taquia, profesor. Perdón. Taquia. Señor Taquia, repita por favor para que su compañero entienda. En mi parte, ¿cierto? Ya. En mi parte, en el cilindro 1 está terminando la combustión, no, la compresión. En el cilindro 2 está comenzando el proceso de escape. En el cilindro 3 está a las 3/4 partes del proceso de admisión. En el cilindro 4 está terminando la combustión. En el cilindro 5 está comenzando la compresión. Y en el cilindro 6 está terminando el proceso de escape. Ya, muchas gracias, señor Taquia. Nada. Ya, a ver, joven, ¿lo entendió? Ahora usted acá, cuando en el cilindro 1 comienza la combustión, en el cilindro 2, ¿no? Acá comenzó el escape, ¿no? Estará pues a la 4ª parte, ¿no? Del escape, aquí comenzó la admisión, acá también estará la 4ª parte, de repente la admisión. Aquí en el cilindro 4, aquí comenzó la combustión, terminó la combustión, acá está en la expansión, ¿no? Está en la expansión final, comenzando la expansión. En el cilindro 5, acá comenzó la compresión, que podría ser de repente la 4ª parte. Entonces, en el cilindro 5 está por la 4ª parte de la compresión. Y en el cilindro 6, ¿no? Comienza la admisión de aire. A ver, dígalo, señor. Ok, en el cilindro 1 está comenzando la combustión. En el segundo estamos en aproximadamente la 4ª parte del escape. En el tercero comienza la admisión. Cuarto, No, en el cilindro 3 la admisión comenzó acá. ya, entonces 3/4 partes por ahí más o No, menos es lo que mencionó el compañero. su compañero hizo el análisis aquí al final. Usted está acá al inicio, está usted. Ok, ya. Entonces, el tercero sería la 4ª parte final de la admisión. En el cuarto está comenzando la expansión. En el quinto, en la 4ª parte de comprensión. Y en el sexto es lo mismo, 4ª parte de admisión. No, acá está comenzando la admisión. Ok, O sea, comenzando la pegadito admisión. pues a la línea, pegadito a la línea vertical, a esta línea de acá. Ya. Está comenzando la admisión, ¿no? Ajá, está comenzando la admisión. Porque termina Ahora mire acá. ¿Cuántos cilindros hay? arriba habían 6. 6, ¿no es cierto? Sí. Ya, ahora quiero girar esto. A ver, vamos a ver cómo lo giro. Tengo problemas. Un momentito para girar. Es que está en inglés. No, el problema no es inglés, sino el problema es ubicarlo, porque, a ver, un ratito, ¿eh? A ver, acá, vamos a ver. A ver, vamos a ver.
Bueno, un ratito. Hola. Hola. Ya, entonces lo que habíamos comentado, ¿no? Está aquí. Es cuando el cilindro 1, en el cilindro 1 está comenzando la combustión. Entonces, las dos válvulas de admisión y escape están cerrados, se inyecta el combustible, ¿ok? Y entonces se está produciendo la combustión. Entonces el pistón sale disparado por la explosión hacia abajo, ¿ok? Sale disparado hacia abajo. Ya. Este es el cigüeñal. Entonces hay 6 cilindros, cilindro 1, cilindro 2, 3, 4, 5 y 6, el sexto cilindro. Okay. Esta es la biela, ¿no? Que une el pistón con el cigüeñal. Entonces ahí hay dos metales, ahí hay los metales de biela, 1, biela, biela 2, biela 3, biela 4, biela 5, biela 6. ¿No? Hay 7 metales de biela. ¿Ok? Repito, hay 7 metales de biela. 1, 2, 3, 4, perdón, 6. 6 metales de biela. Hay 6 cilindros, hay 6 bielas. 1, 6 bielas, biela 2, biela 3, biela 4, biela 5 y biela 6. Entonces hay 6 metales de biela, ¿ok? Que unen el cilindro con el cigüeñal. Y donde descansa el cigüeñal es en la bancada. Entonces, aquí descansa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, hay 7 metales de bancada, donde descansa el eje cigüeñal. Por eso dice acá 6 metales de biela y 7 metales de bancada. Bien, entonces aquí estamos observando que el cilindro 1, ¿no? Está comenzando la combustión, explosión y se va hacia abajo. Después, en el cilindro 2, estaba comenzando, o ya había comenzado el escape, ¿no? Entonces, después de la cuarta parte del escape, más o menos, ¿no? Entonces aquí comienza aquí abajo, en el punto muerto inferior, a subir y va arrojando todos los gases quemados y la válvula de escape está abierto y los gases quemados van saliendo. El pistón va empujando los gases quemados y estos gases van saliendo por la válvula de escape expulsado. ¿Ok? Ya. Entonces, ese es el cilindro 2. El cilindro 3, ¿no? Estamos acá, la admisión, estas las 3/4 partes, está entrando aire. Entonces, en el cilindro 3, la válvula de admisión está abierto, está entrando aire, ¿no? Y está aquí abajo, a las 3/4 partes está bajando, está entrando aire. Acá está subiendo, expulsando el aire. El cilindro 4, tenemos acá la combustión, terminó aquí, y la expansión, en el cilindro 4. La expansión también es hacia abajo. En el cilindro 4 es hacia abajo la expansión, está bajando. En el cilindro 5, aquí comenzó la compresión, sigue comprimiendo. Entonces en el cilindro 5, la compresión, ¿no? Comienza abajo a comprimir. Que está subiendo, comprimiendo, las válvulas cerradas aquí. Y por último, el cilindro 6 está comenzando a admitir el aire. La válvula de admisión está abierto para que entre el aire. Entonces en el cilindro 6 la válvula de admisión está abierto y acá del punto muerto superior comienza a bajar. Ya. ¿Algún comentario? Bien, entonces hay una correspondencia entre este esquema
y este esquema de acá. Malaca León, Sí, profesor. por favor, dice el título. Proceso de combustión. Ok, Combustión ideal con oxígeno. gracias, señor. Bueno, comentábamos en reuniones pasadas, ¿no?, que la transformación, la conversión de la energía que tiene el combustible en energía mecánica o energía eléctrica, motor diésel, eh, conectado a un generador eléctrico, veíamos al grupo electrógeno, ¿no? El motor diésel que usa petróleo diésel, conectado a un generador eléctrico, el generador eléctrico produce energía eléctrica. Entonces, la energía química del petróleo diésel se quema dentro del motor de combustión interna diésel a través del ciclo diésel, ¿no? Entonces, la energía química, repito, se quema a través del proceso de la combustión, se produce la explosión hace que el pistón baje disparado, hay otro que está subiendo, bajando, subiendo, así como hemos visto en los 6 cilindros, ¿no? Hay una distribución de explosiones, combustiones, y alternadamente los pistones van subiendo y bajando y hacen girar al cigüeñal. Cuando el eje cigüeñal tiene giro, es decir, tiene un momento torsor, momentos Newton por metro, es decir, Joule por la velocidad angular, radianes sobre segundo, Joule sobre segundo es vatios. Eso es flujo de energía mecánica ya. El cigüeñal ya tiene energía mecánica en su eje. Esa energía mecánica le transmite el generador eléctrico, y el generador eléctrico, que es una máquina rotativa, lo transforma en energía eléctrica. Entonces, la combustión es fundamental para estas máquinas de combustión interna, diésel o ciclo Otto. Ok, entonces vamos a recordar lo que ya usted estudió en química.
A ver, vamos a recordar unos detalles. Sabino Domínguez, Sí, profesor. ¿usted cuántas químicas ha llevado? Química 1 y química 2. Ya. ¿En qué química estudió combustión? Química 2. En química 2. ¿Recuerda algo de combustión? ¿Algo? ¿Recuerda algo? Sí, sí, recuerdo. Sí, Sí, díganos, pues, recuerdo. ¿qué recuerda? Es que en la combustión está involucrada el oxígeno y cuando se genera la combustión termina en CO2 más lo que lo que se ha usado, ¿no? Con lo que se ha, o sea, con lo que se ha reaccionado. Y también que la combustión hay combustión completa e incompleta, ¿no? Ya, claro, claro. Ya, ok. Muchas gracias. Ya. Eh, el objetivo, vamos a ver plantas térmicas, termoeléctricas, plantas a gas, plantas a vapor, plantas de ciclo combinado. Entonces, siempre cuando se usa la energía, el objetivo es optimizar la energía, ¿no? ¿Qué significa optimizar? Significa reducir las pérdidas de energía y incrementar el uso de la energía, ¿no? Incrementar la energía utilizada. En nuestro caso, debemos, a través del proceso de la combustión-explosión, tratar de convertir la energía química del combustible en energía calorífica de explosión al máximo. Entonces, como bien dice su compañero, hay procesos de combustión, explosión, son completas o incompletas. Si usted le echa mucho oxígeno, es como apagar una vela, ¿no? Usted sopla, entonces podría bajar la combustión, apagar, por decir una situación extrema. O le pone poco oxígeno y mucho petróleo. Entonces, por los gases van a salir por la chimenea o por el tubo de escape del carro, van a salir color negro. ¿Por qué? Porque el petróleo, no todo el petróleo se quema, porque hay poco oxígeno, poco aire oxígeno. Entonces, entre los dos extremos hay un punto óptimo de combustión. Dicho de otra palabra, hay que maximizar la transformación de la energía química del combustible en energía calorífica o de explosión. ¿Para qué? Para que la energía mecánica, ¿no?, del cigüeñal sea la mayor. Entonces, ¿cómo hacemos para que la combustión se optimice? Ok, vamos a ver ese detalle. El otro aspecto que tenemos que considerar, ¿no? El otro aspecto que tenemos que considerar son los modelos que usan las ingenierías. Nosotros usamos modelos idealizados y luego lo ajustamos a los procesos reales. Entonces, nuestro modelo patrón, nuestro modelo de referencia, cualquier combustión, ¿ok? Cualquier combustión, usted tiene que llevarlo a una combustión perfecta de máximo aprovechamiento de la energía química del combustible. ¿Y cuál es esa combustión perfecta? La combustión estequiométrica, ¿ok? Esa combustión, repito, es la perfecta de máximo aprovechamiento de energía química del combustible. Mejía Cabrera. Sí, profe. Ya. ¿Cuál es el objetivo final del proceso de la combustión?
Señor, Podría- ¿está en clase? ¿Lo repito? Sí, profe, podría repetir. Ahorita estoy. Ya. A ver. Para que haya combustión, tiene que haber, en este caso, la gasolina o el petróleo y el oxígeno, ¿no? Así es. Ya. Y tiene que haber una temperatura adecuada, que es lo que para el incendio, por ejemplo, ¿no? Entonces, el objetivo en este caso, de los motores de combustión interna, gasolinero o petrolero, es aprovechar al máximo la energía del combustible. ¿Me dejo entender? Sí, profe. ¿Qué es lo que he dicho? Repita, por favor, haga un resumen. Dijo que en una combustión se involucra el combustible, el oxígeno y que además debe poseer una temperatura adecuada y que su objetivo es aprovechar la máxima energía del combustible. Ya, la energía del combustible es la energía química, ¿sí o no? El Sí, combustible tiene energía química, la gasolina o el petróleo. al reaccionar genera energía La química. pregunta es si tiene o no tiene energía química el combustible. Diga sí o no. No, ¿Cuál fue la pregunta, por favor? si tenía energía química, Cosa. el combustible. Sí, pues, señor, ya estamos hablando N veces que el petróleo tiene energía química almacenado y la gasolina también tiene energía química almacenada. Esa energía química es la que se va a transformar en energía eléctrica en los grupos electrógenos. ¿Me dejo entender? Sí, profe. Señor, discúlpeme usted, pero está en clase. Señor, Ahorita soy algo ausente, profe. mira, no, su formación de ingeniero no es un juego, ¿ah? Le sugiero que le ponga seriedad. Y en los exámenes, si usted me hace borradores, me pone cualquier cosa, un matemático, no, por favor, ¿ah? Por favor, preste atención y escriba lo que estamos hablando. Voy a repetir otra vez. Escriba, por favor, lo que estamos hablando. Lo que hablo para usted lo hablo también para sus demás compañeros. El mensaje es para los demás. Bueno, el objetivo de un proceso de combustión como es aprovechar al máximo la energía química del combustible. En los motores de combustión interna, esta energía química del combustible puede ser gas, gasolina, petróleo. Esta energía química del combustible, a través del proceso de combustión-explosión, acá hay que subrayar explosión, ¿ya? Es que esa energía química se transforma en energía calorífica y explota, y los pistones con movimientos alternativos de sub y baja hacen que el eje cigüeñal gire. Ya desde el momento que gira una velocidad el eje del cigüeñal y tiene un momento torsor, Newton por metro, Joule, momento. Entonces, este momento torsor en el eje cigüeñal multiplicado por la velocidad angular, radianes por segundo, entonces, Newton por metro, Joule, Joule por radianes sobre segundo, radianes no es una unidad, Joule sobre segundo, vatios. Ya tiene usted la potencia mecánica en el eje del cigüeñal. En el caso del grupo electrógeno, que hay en todas las empresas industriales, por norma, entonces, ese eje cigüeñal está conectado a un generador eléctrico. Lo vimos en las clases pasadas. Ahí vimos un modelo 765 Modaza, petrolero. Entonces, el generador recibe la energía mecánica del motor diésel y lo transforma en energía eléctrica.
Ya. ¿Me he dejado entender, señor, o lo repito? Hola. ¿Nos abandonó? Bueno, menos un punto en su práctica, pues. Nos ha abandonado. A ver, alguien que quiera, por favor, hacer un resumen Profesor, de lo yo que... lo hago. ¿Quién es? Turín. Turín. Tenga la bondad, señor Turín, por favor. Sí. Bueno, como usted explicó, más adelante vamos a ver lo que son plantas térmicas. Y lo que se busca es incrementar o siempre maximizar la energía que se utiliza. En ese caso, como estamos viendo motores de combustión, especificamos lo que es que tiene el mecanismo de explosión. Lo que se busca es maximizar la energía química, aprovechar al máximo esta energía química. Bueno, esta energía química de la explosión, de la combustión, hace que gire el cigüeñal. Esto es energía mecánica. Y después, a través de un mecanismo, bueno, como la energía mecánica gira el cigüeñal, tiene momento torsor, y esto tiene Joule, después se transforma en energía eléctrica. Y de esa manera es como funciona. Bueno, El hablar grupo de electrógeno. Ya, ese un es grupo el electrógeno. electrógeno. Un grupo electrógeno. Para que funcione el carro, ¿no? Para que funcione el automóvil, maquinaria pesada, ¿no? Los camiones, lógicamente que el cigüeñal está conectado a otros ejes, ¿no? De transmisión, ¿no? Ya, pero ahí ya se reparte la energía mecánica, ¿no? Entonces la energía mecánica que se transforma después en velocidad, ¿no? En energía cinética. Ok, ya, muchas gracias, señor Turín. Entonces, el proceso de combustión, ¿no? El combustible es un hidrocarburo. Básicamente tiene carbono y tiene hidrógeno. ¿Ok? El combustible. Entonces, la combustión del carbono con el oxígeno. ¿Ok? Acá estamos oxidando el carbono. Es un proceso de combustión. Repito, el combustible, ¿no? Su composición en general tiene carbono e hidrógeno, por eso se llama hidrocarburo. ¿Ya? Entonces, vamos a ver parte por parte. Carbono, lo vamos a quemar, lo vamos a oxidar, entonces forma CO2. La combustión del carbono forma CO2. Ahora, tenemos, por ejemplo, el 1, el coeficiente 1, 1, 1. 1 kilomol de carbono combustiona con 1 kilomol de oxígeno y da 1 kilomol de CO2. ¿Ok? O el peso molecular del carbono es 12, del oxígeno 32, dicho de otra manera también, 12 kilogramos de carbono reaccionan con 32 kilogramos de oxígeno, aquí dan 44 kilogramos de CO2. Acá sí se cumple, pero no el balance de masa, pero no en los moles. Ahora, si dividimos entre 12, entonces los 3, 12, 32 entre 12, 44 entre 12, entonces diríamos que 1 kilogramo de carbono se combina con, simplificando, cuarta, 12 entre 4, 3, 32 entre 4, 8. Se combina con 8 tercios de kilogramo de oxígeno y dan 11 sobre 3 kilogramos de CO2. Si multiplicamos por C kilogramos, C es una cantidad cualesquiera, ¿no? C, C y C. Entonces diríamos, C kilogramos de carbono reaccionan con 8 tercios de carbono, ¿no? De kilogramos, 8C, perdón, C kilogramos de carbono reaccionan con 8,3C, C es un número, 8,3C kilogramos de oxígeno y producen 11 tercios C de kilogramos de CO2. ¿Ok? Entonces queda esta reacción, ¿no? Esta proporción, estos valores. Esta cantidad C kilogramos de carbono reaccionan con 8 tercios C kilogramos de oxígeno y dan 11 tercios C kilogramos de CO2. Bien,
También podríamos poner en kilomol, ya tenemos la proporción anterior. O, bueno, acá está, es una proporción, ¿no? Un kilomol de oxígeno tiene 32 kilogramos, kilogramos con kilogramos se va, y 32 entre 8, 4 por 3, 12. Entonces, C sobre 12 kilomol. ¿Ok? Eso sería oxígeno, acá. Acá se pondría C sobre 12 kilomol de oxígeno. Igual acá, 11 tercios C kilogramos de CO2. Y CO2, su peso molecular es 44. Un kilomol es 44 kilogramos. Entonces, simplificando, tendríamos C 12 kilomol. Entonces, en lugar de esta cantidad, ponemos C sobre 12 kilomol del CO2. Acá ponemos C sobre 12 kilomol de oxígeno. Y acá pondríamos C kilogramos de carbono. Ahí está, C kilogramos de carbono, C sobre 12 kilomol de oxígeno, dan C sobre 12 kilomol de CO2. Bueno, entonces en estos recuadros, ¿no?, está ya el resumen de los trabajos anteriores. Ahora veamos el oxígeno. 4 oxígenos, 2 oxígenos, 2 oxígenos. Ahí está balanceado. Combustión del hidrógeno. Igual, 2 kilomol de hidrógeno combinan con 1 kilomol de oxígeno y dan 2 kilomol de agua. Si es combustión, vapor de agua. O 4 kilogramos de hidrógeno combinan con 32 kilogramos de oxígeno y dan 36 kilogramos de agua. Dividiendo entre 4 nos queda 1, 8, 9. Multiplicando por H kilogramos, H es un número, ¿ah? 1 por H, 8H, 9H. Entonces diríamos en general, 8 kilogramos de hidrógeno se combinan con 8H kilogramos de oxígeno y dan 9H kilogramos de vapor de agua. De igual manera, hacemos la conversión de kilogramos a kilomol. Aquí pondríamos H sobre 4 kilomol y acá pondríamos H sobre 2 kilomol. ¿Ok? Entonces nos quedaría la reacción de esta manera en kilomol. La composición del aire seco en composición volumétrico o molar. Tenemos nitrógeno 78%, oxígeno 21%. Otros gases, argón, neón, hidrógeno, helio, vapor de agua, bicarbonato, dióxido de carbono, en fin, son más o menos 1%. Despreciando estos gases, ¿okay?, podríamos poner nitrógeno 79% y oxígeno 21%. Ahí da 100%. Repito, en composición del aire, volumétrico o molar, nos da esto. Oxígeno 21, nitrógeno 79. La composición del aire en peso, o sea, gravimétrico, es 23% de oxígeno y 77% de nitrógeno. Bueno, aquí hay un ejemplo que usted ya lo conoce, es teniendo la composición en peso del aire, en masa, determine la composición gravimétrica en masa de la mezcla siguiente. Bueno, es decir, tenemos la composición volumétrica o molar y lo vamos a llevar a composición gravimétrica en peso. Tenemos oxígeno, nitrógeno, CO2 y H2O en esta proporción. La suma da 100%. ¿Ok? Nitrógeno 50%, oxígeno 10%, CO2 30%, agua 10%. Tomando 100 moles del gas. Acá tenemos los 4 componentes, número de moles, estamos tomando 100, entonces 10 moles, 50 moles. Oxígeno, 16 por 2, 32, es el peso molecular. Nitrógeno, 14 por 2, 28. CO2, 44.
y agua 16 más 2, 18, ¿no? Y tenemos la número de moles y el peso molecular. Entonces, la masa o el peso molecular, el peso total será el producto, número de moles por el peso molecular. Multiplicamos y tenemos el peso o la masa total. Y en proporción dividimos 320 entre 3.220, tendríamos 9,9%. ¿Ok? Este es el porcentaje, número de moles. 1.400 entre 3.220, 43, 41,5. ¿Sí? Y acá tenemos número de moles en porcentaje. Bueno, entonces lo que hemos usado anteriormente, a ver, un momentito. No, lo que tenemos acá es la masa total. Disculpen, jóvenes, ¿eh? Disculpen. El porcentaje en número de moles está acá. Y acá tenemos la masa total. Entonces nos piden la composición gravimétrica en masa. Ya, esta sería la respuesta, pero en porcentaje, ¿no? La masa sería esto de acá. ¿Ok? Ahora, ya, esto sería la respuesta. Usted sabe que el número de moles es la masa sobre, número de moles, la masa sobre peso molecular. ¿No? Entonces, acá tenemos número de moles por... bueno, es esta relación. Esto no tenga presente en cuenta, ¿no? Es 320 entre 3.220 es esto de acá. ¿Ok? Entonces, esta es la proporción en masa. ¿Ok? Y esta es la proporción en volumen. Ya, el número de moles es la masa entre peso molecular. Número de moles es la masa entre peso molecular. ¿Ok? Ya. Bien. ¿Alguna consulta aquí? Estamos transformando el porcentaje volumétrico o molar en porcentaje gravimétrico, en masa. Aquí está. A ver. Señor Turín. Sí. Ya, ¿qué es igual al número de moles en química? Masa entre peso molecular. Peso molecular, sí. Ya. Acá, ¿cuánto es el peso molecular del oxígeno? 32. Ya, 32. Entonces, si usted quiere despejar la masa, ¿a qué sería igual? Al producto de Número de moles. Número de moles por el peso molecular. Por el peso molecular, claro. Entonces tendría que multiplicar 10 por 32, ¿no? Correcto, 320. Sería la masa, ¿no? Sí. Ya, sí. la masa. Ahora, la masa total es 3.220. Si usted quiere en porcentaje, ¿qué tiene que hacer? Divido entre 3.220. Ya, ok. Acá ya tiene los porcentajes. Entonces, ¿estos porcentajes qué cosas son? El porcentaje de la masa, ¿no es cierto? Sí. Ya, el porcentaje de la masa. ¿Esto qué cosa es? ¿Porcentaje de qué? En volumen, ¿no? En volumen, sí. Ya, ok. Ya, gracias. Ya se entendió. Bien. Entonces, vamos a determinar la cantidad de aire que se necesita para una combustión estereométrica. ¿Ok? Una combustión completa del hidrocarburo, gasolina o petróleo. Entonces, el oxígeno, la cantidad mínima de oxígeno para la oxidación completa, para la combustión completa de 1 kilogramo de combustible, sería esto, o sea, en peso. Acá necesitamos 8H de oxígeno, ¿no? Necesitamos 8H de oxígeno
Perdón, aquí hay 2. Ya. Para quemar el carbono necesitamos 8 tercios C de oxígeno. Y para el hidrógeno necesitamos 8H de oxígeno. Sumamos esos dos. Ahí tiene, 8 tercios C más 8H. Este es el oxígeno para el carbono y este es el oxígeno para el hidrógeno. Ahora el combustible puede tener oxígeno también, pequeño, pero sí. OC es oxígeno del combustible. Entonces, como le estamos añadiendo con el petróleo, con la gasolina, le quitamos. Entonces, estos son kilogramos de oxígeno por 1 kilogramo de combustible. Y igual, sumamos los kilomol de oxígeno para el carbono. Para quemar el carbono, aquí necesitamos C sobre 12 kilomol de oxígeno para la combustión del carbono, y para el hidrógeno necesitamos H sobre 4 kilomol de oxígeno. Hay que sumar esos dos. Ahí tienes, C sobre 12, H sobre 4, y este es el oxígeno del combustible. Entonces, kilomol de oxígeno para 1 kilogramo de combustible. En el aire, el oxígeno está presente en composición gravimétrica en masa 23%. Y lo que hemos visto anteriormente, y 21% en proporción molar o volumétrico. Entonces, esta es proporción molar o volumétrico y esta es proporción en gravimétrico o en masa, kilogramos en masa, kilomol en moles o volumétrico. Entonces, la relación aire-combustible, kilogramos de aire entre kilogramos de combustible. ¿Sí? Entonces acá tenemos kilogramos de oxígeno sobre kilogramos de combustible. Es esto, ¿no? Ya. Es decir, esto que está aquí son kilogramos de oxígeno sobre kilogramos de combustible. Ahí lo estamos viendo. Ya. Y 1 kilogramo de aire tiene 0.23 kilogramos de oxígeno, ¿no? Eso lo hemos determinado, ¿no? Anteriormente acá hay 21% de oxígeno para molar o volumétrico y 23% en masa o peso gravimétrico. Entonces, 1 kilogramo de aire tiene 0.23 0.3 kilogramos de oxígeno. Entonces, eliminamos los oxígenos, nos queda kilogramos de aire por kilogramo de combustible, ¿no? Nos queda esto. Hay que dividir este corte entre 0.23. Entonces, esta es la relación aire-combustible para una combustión perfecta. Es lo que vamos a usar. ¿Ok? Masa de aire, kilogramos de aire, masa de combustible, kilogramos de combustible. El 0 significa óptimo. Una combustión óptima de máxima conversión de la energía química del combustible en energía calorífica. ¿Ok? Ya. Entonces, de esa manera, teniendo el carbono y el hidrógeno en proporción gravimétrica, calculamos la relación aire-combustible. Esto es muy importante. Si le echa poco aire, mucho combustible, poco combustible, usted va a tener problemas con la combustión. Va a haber una mezcla rica, una mezcla pobre y se va a desperdiciar de repente el combustible. En kilomol, ¿okay? Lo mismo que el anterior es esto. Kilomol de aire por kilogramo de combustible. ¿Okay? Acá dividimos entre 0.23, acá dividimos 0.21. ¿Okay? Esta expresión de acá. C12H4. C12H4. Bien, a ver, por ejemplo, acá tenemos una combustión estequiométrica del pentano, del combustible pentano. C5, 5 por 2, 10, más 2, 12. H12. Vamos a calcular la relación aire-combustible estequiométrico, L0.
Bueno, lo que hemos aprendido en química, ¿no? Es balancear, ¿ok? Balancear. Este es el combustible, este es el aire, ¿no? Tenemos oxígeno más 3.76 nitrógeno, ¿ok? Tenemos el aire. Y una combustión estequiométrica siempre, una combustión perfecta de máximo aprovechamiento, siempre usted tiene que colocar estos tres componentes, producto de la combustión: CO2, agua y nitrógeno. Nada más. ¿Okay? Este es el modelo, repito, de máximo aprovechamiento de la energía, de conversión. Esa es combustión estequiométrica. Vamos a balancear. Hay 5 carbonos, entonces P vale 5. ¿Okay? Hidrógeno hay 12. Entonces acá acá hay un hidrógeno, ¿no? Entonces Q, acá hay 2 hidrógenos, 2 por 6, 12. Q vale 6. Q vale 6. Entonces 6 y 5. Aquí hay 5 por 2, 10. 6 por 1, 6, 16 oxígenos. ¿Ok? Acá no hay oxígeno, acá hay oxígeno. Hay 2 oxígenos. Entonces B vale 8. 8 por 2, 16. Ahí lo tiene. Y el nitrógeno será pues B vale 8. 8 por 3.76 será R. 30.08. Entonces acá tiene la ecuación balanceada. Ahora la relación aire-combustible. Esto es aire y este es combustible. Entonces 8 por 32, 3.76 por 28. Este es la masa de aire. La del combustible, 5 por 12 y 12 por 1. Entonces nos da 15.2 kilogramos de aire por kilogramo de combustible. ¿Qué significa esto? Mire, en las plantas donde hay manejo de combustible, es decir, combustión de combustible, en los hornos, en las calderas, donde se quema combustible, hay equipos ya automatizados, ¿no? Hay equipos electrónicos con sensores que le regulan la relación aire-combustible automático. Porque esto es muy importante, porque si usted desperdicia petróleo o gasolina, petróleo o gas, está usted costo adicional. Claro, está haciendo, así es, está incrementando los costos, ¿no? Y entonces está haciendo irrentable los procesos, aumentan los costos. Eso no conviene, pues. Ya, ok. Gracias por la participación. Entonces, muy importante esto, jóvenes. Aquí dice, 1 kilogramo de combustible tiene que combinarse con 15 kilogramos de aire para una combustión perfecta. Ya, en método 2 vamos a usar la fórmula que acabamos de deducir. ¿Ok? Esta es la relación masa de aire entre masa de combustible. C, ¿no? C y H. Entonces tenemos el combustible, carbono 5 por 12, 60, H 12 por 1, 12, en total tenemos 72 kilogramos, ¿ok? Entonces 60 entre 72 da 0,83 y 12 entre 72 da 0,166. Entonces estos dos valores, 0,8 lo colocamos acá y 0,16 lo ponemos acá y no hay oxígeno en el combustible, ¿okay? No nos han dado de datos. Y procesamos, nos da 15.4 kilogramos de aire por 1 kilogramo de combustible. Entonces, para efectos de ingeniería, esto está correcto. 15.4 con 15.2, bueno, vamos a trabajar con estos valores, ¿no? Ya no requiere que haga usted estos balances, ¿no? Si no directo, usamos esta expresión. Si la combustión se realiza con 35% de exceso de aire, esto ya es, ¿no?, un caso real, ¿no? Entonces, a la combustión estequiométrica, ¿no? B fue 8,
¿no? P fue 8, aquí, a este valor de acá, 8. Entonces nos dice, no es, la combustión no usa el aire óptimo, sino usa más aire. ¿Cuánto? 35%. Entonces, al aire lo multiplicamos por 1.35. ¿Ok? Ahora ya acá aparece CO2, oxígeno, agua y nitrógeno. Acá está apareciendo oxígeno, porque le estamos dando en exceso oxígeno. CO2, agua y nitrógeno. Acá está CO2, agua y nitrógeno, que es lo mismo. Ok, entonces tenemos que balancear, ¿no?, esta ecuación. P, acá tenemos un solo carbono, y acá tenemos un solo carbono, P vale 5. Hidrógeno, acá tenemos 12 hidrógenos, y acá tenemos 2 hidrógenos, 2R. R vale 6, ¿ok? Esto vale 6 y esto vale 5. Balanceo de oxígeno. Entonces, acá tiene, a ver, 10.8, 2 oxígenos, ¿ok? 2 oxígenos, 10.8. Y acá 2 oxígenos es P, acá 2 oxígenos es Q, acá 2 oxígenos es R medio, ¿ok? Entonces de acá despejamos Q, 2.8. Y T, que es el coeficiente de nitrógeno, es 10.8 por 3.76. ¿Ok? Ya, entonces ya tenemos la ecuación balanceada. Entonces, masa de aire entre masa de combustible. Es la masa, ¿no? Ya. Entonces, como era 35% de aire, o si no, 1.35 por 8. 1.35 por 8 es 10.8. Puede poner acá 10.8, esto que está acá, o 1.35 por 8, lo mismo. 72, 376, 28. Abajo, 5, 12 y 12, 1. Y da 20.6 kilogramos de aire por 1 kilogramo de combustible. ¿Ok? Entonces, alfa estamos definiendo como exceso de aire, o sea, 1 más 35% de exceso de aire, 1.35. Ojo, alfa no es 35%, sino es el total, 1.35. Ok, entonces, este L, esta regla, no le pongo 0. ¿Por qué no le pongo 0? El 0 se pone, ¿no?, relación aire-combustible, se pone cuando la combustión es perfecto, que es estequiométrico. Pero acá no es estequiométrico, sino que estamos dándole más aire. Es una combustión real. Entonces, la combustión real vamos a ponerle L, masa real entre masa de combustible real. ¿Ya? Entonces, alfa es relación aire-combustible real entre L0, relación aire-combustible ideal, ¿no? Ese es alfa. Y alfa es 1.35 por 15.46 que habíamos obtenido acá. Entonces, nos da 20.87. Se aproxima a este valor, 20.6, 20.87. También, en lugar de hacer este balance, vamos a usar esta relación. ¿Okay? Alfa, relación aire-combustible real, entre L0, relación aire-combustible ideal o estequiométrico. Entonces, masa de aire real entre masa de combustible. Ya, acá le estamos dando un poco aire. Hay una combustión con deficiencia de aire. Mediante una combustión incompleta, se quema butano 410 con 90% de aire teórico. El aire, ¿no?, el aire necesario es 100%, pero le estamos dando menos 10%. Hay que hallar la relación aire-combustible. Bueno, entonces,
Acá tenemos el combustible, el butano, C4H10, el aire. Entonces aquí aparece CO, ¿no?, como efecto de la deficiencia de aire-oxígeno. Tenemos la combustión estequiométrica, ¿no? CO2H2O, esta es la combustión ideal. Balanceamos y nos queda B6.5. Entonces, B6.5, ya colocamos acá, y afectamos al aire por 90%, ¿ok? Y colocamos los productos de la combustión, ¿no? Hemos agregado acá CO. Entonces, balanceando, ¿no? Balanceando oxígeno, carbono y nitrógeno, tenemos esta ecuación, ¿ok? 6.5 por 0.9 da 5.85. Entonces, la relación aire-combustible es la masa del aire entre la masa del combustible. 5.85, 32, 3.76, 28, entre 4 por 12 más 10. Da 13.85 kilogramos de aire. Esta es la relación aire-combustible real. La relación aire-combustible real, ¿ok? Como alfa vale 0.9 y la real vale 13.85, ¿no? La relación aire-combustible real. Entonces, podemos calcular la relación aire-combustible ideal. Entonces, acá tenemos la diferencia entre relación aire-combustible real y relación combustible ideal. Para tener el porcentaje, L0. Entonces, la combustión real, 13.85, esto que está acá, ¿no? Relación aire-combustible real, y la ideal, 15.39, menos 1, entonces la deficiencia era 10%, ¿no? Le estábamos dando 90% solamente, ¿no? Hemos dado 90% de aire, nos faltaba 10%. Bueno, acá está menos 10% de deficiencia. Este es un exceso negativo. ¿Algún comentario? Bueno, entonces aquí ya para nuestro curso solamente, no estamos hablando de más detalles de combustión, lo necesario para nuestro curso. ¿Algún consulta, algún comentario? Okay. Ya cerré. A ver, me va a ganar la hora. Tengo clase a las 2 de la tarde. Jóvenes, vamos a dejarlo acá, por favor. Hola. Ya, profesor, está bien. Ya. Muchas gracias, jóvenes. Entonces, Que tengan buenas tardes. Hasta pronto, la próxima. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Repasen, por favor. Repasen, jóvenes. Ok, gracias.